Hoy vamos a hablar de una de las figuras más complejas de la historia de México. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Porfirio Díaz. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Oaxaca en el año de 1830. Aquí nacería Porfirio Díaz en una familia de recursos limitados, sin privilegios y obviamente sin poder político. Nada de esto indicaba que iba a llegar a ser un gobernante de este país. ¿Y cómo estaba México en este momento? Se preguntarán ustedes. Pues México es un país joven y es un país muy inestable. Estamos hablando que acaba de pasar lo que era la independencia de México, y después de esta independencia no hubo nada más que golpes de estado, conflictos internos y cambios constantes de gobierno. Es decir, no había un rumbo claro de hacia dónde iba este país. Y regresando a Porfirio Díaz, pues digamos que en su juventud no tenía muy claro lo que iba a ser el tema de su vocación. Definitivamente no pensaba que iba a ser un militar, entonces decidiría entrar a un seminario para convertirse en un sacerdote. Pero algo cambiaría a los pocos años y decidiría tomar el rumbo del mundo civil y el mundo político. ¿Qué es lo que hace? Se preguntaron ustedes. Pues estudiaría leyes en la misma Oaxaca, donde entraría en contacto con una figura clave de la historia de México llamado Benito Juárez. Juárez, además de ser presidente de México, pues digamos que también funcionó como un mentor ideológico de este Porfirio Díaz, ya que le transmitiría las ideas liberales, republicanas y anticlericales. Esto es clave, ya que esto marca a Porfirio Díaz profundamente. Pero todo cambiará en el año 1862, cuando llegaría la intervención francesa a este país. México es invadido por Francia y Porfirio Díaz entraría al ejército. Es precisamente durante esta guerra cuando Díaz destaca rápidamente como un gran estratega y participaría de hecho en batallas clave como la famosísima Batalla de Puebla. Esto haría que convirtieran a Porfirio Díaz en lo que es un general y posteriormente sería reconocido como un gran héroe nacional. Pero cabe destacar que esta guerra le dejaría algo clave para lo que serían sus gobiernos en años posteriores. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. La disciplina, la estrategia y sobre todo la ambición. Es decir, la convicción del que el poder se toma, no se pide prestado. Entonces terminaría esta guerra y Porfirio Díaz ya no es un personaje desconocido en este país. Estamos hablando que es precisamente un militar muy reconocido y empieza a figurar como una figura política que está apuntando a nada más y nada menos que a lo más alto. Es decir, después de defender a México, ahora intentaría gobernarlo. Así es como Porfirio Díaz se empieza a subir al tema político. ¿Y quién estaba en el poder en este momento? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que Benito Juárez, a quien había conocido años antes. Era de hecho su antiguo referente y aquí empezaría el verdadero problema de Porfirio Díaz. ¿Cuál es este problema? Que Benito Juárez buscaría reelegirse. Aquí empezaría lo que es el primer intento de rebelión, ya que Porfirio Díaz obviamente se opondría a esta situación y lanzaría lo que es el Plan de la Noria en el año de 1871. ¿Cuál era la idea de este plan? Aunque no me crean, es el lema: no reelección. Este plan fracasaría y Benito Juárez se mantendría en el poder. Pero nada es eterno, ni siquiera Benito Juárez, que a los años moriría y el poder llegaría a un personaje de la historia que se llama Lerdo de Tejada, donde haría prácticamente lo mismo. Lerdo de Tejada buscaría reelegirse de igual manera. Así que llegaríamos al año de 1876 y aquí Porfirio Díaz lanzaría ahora lo que es el Plan de Tuxtepec. ¿Y qué es esto? Se preguntaron ustedes. Pues básicamente es lo mismo que el pasado, pero ampliado. Ahora es sufragio efectivo, no reelección. Y pensarán que esto es ridículo, pero no fue así, porque gracias a este plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz logra lo que es el apoyo militar y derrota al gobierno. Estamos hablando que Porfirio Díaz no llegó por una elección directa per se, sino que derrotaría a este gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en el mismísimo campo de batalla. Y tras esta victoria, Sebastián Lerdo de Tejada huiría del país y Díaz entraría triunfante a lo que es la capital de este país. ¿Qué es lo que hace? Muy bien, convoca elecciones y gana. Lo hizo bastante bien. Tomaría el poder por la fuerza, pero luego lo legitima políticamente. Así que en el año 1876, Porfirio Díaz se convierte en el presidente de México. ¿Qué es lo que promete? Promete orden, promete estabilidad y sobre todo promete el respeto a la ley. Aquí iniciaría la época del porfiriato, con un México dejando atrás décadas de caos para entrar en esta etapa de estabilidad, de control y de un nuevo tipo de poder al cual nos adentraremos. Y una vez en el poder, Porfirio Díaz hace algo que México no había tenido en décadas. ¿De qué estamos hablando? Del orden. Esto se ve claramente en que había menos golpes de Estado, menos control político y muchísima mayor estabilidad interna. Es decir, México dejaría de estar en la lista de los países con eternas crisis. Y uno de los cambios más visibles se ve obviamente en la infraestructura. Y aquí se vio puntualmente en lo que es el ferrocarril. Porque México pasaría de tener unos poquitos kilómetros de vías a miles que conectarían el país de pi a pa. Estamos hablando que esto hizo a un comercio mucho más rápido, obviamente mayor movilidad, y esto repercutiría en una mejor integración nacional. Además de que hace algo clave. ¿Qué es esto? Abriría la puerta a la inversión extranjera. ¿De dónde venía este capital? Venía principalmente de Europa y de los Estados Unidos, y esto impulsaría
la industria minera, la industria general y la infraestructura. Es decir, este país empieza a crecer a pasos agigantados. Y con este crecimiento llega la modernización. Estamos hablando que durante este porfiriato las ciudades se modernizan completamente, llega lo que es la electricidad y se desarrollan las industrias en distintas partes de este país. Pero aquí empezaría el verdadero problema. ¿Cuál es este? Se preguntarán. Pues que el crecimiento no está igual en todos lados. Y si no es igual en todos lados, no es igual para todos. Estamos hablando que la riqueza se concentra en pocas manos, los campesinos poco a poco se empiezan a quedar sin tierra y los trabajadores de la industria pues obviamente están muy mal pagados. Este progreso tenía un costo social bastante alto. ¿Quién fue el gran perdedor de este porfiriato? Obviamente el campo, ya que muchísimos campesinos perderían sus tierras, ya sea por leyes, ya sea por haciendas o por concentración de propiedades. Obviamente donde hay desigualdad económica, empieza a haber concentración de propiedades. Cada vez trabajan en condiciones más pesadas y más duras, y mientras unos pocos concentran la mayor cantidad de dinero, otros se dedican a sobrevivir. Es cierto, el país está creciendo, pero no de forma equitativa. A este periodo también se le conoció como la paz porfiriana. ¿Y qué es esto? Se preguntaron ustedes. Pues obviamente lo que les había comentado, de que no había tanta rebelión y las armas estaban guardadas en el cajón. Pero esto tenía un costo. ¿Cuál era este costo? El control político, la presión y la vigilancia. Es decir, hablamos de espías. Porfirio Díaz sí logró las dos variables más importantes para el éxito económico de un país. ¿Cuáles son estas? El crecimiento más la estabilidad. Porque la historia nos dice que algo que se construye fácil termina cayendo muy rápido. Pero también construiría algo muy frágil. Estamos hablando de un sistema donde pocos ganan y muchos pierden. Obviamente uno de los ganadores era Porfirio Díaz y sus amigos, y esto tuvo repercusiones políticas. Estamos hablando que Porfirio mantenía el poder absoluto gracias a las elecciones manipuladas, a una oposición realmente limitada y a una prensa controlada. Otra vez, el control de la narrativa. Es decir, el poder no estaba en disputa. ¿Y cómo mantenía este orden? Se preguntarán. Pues con la policía y el ejército, además del poder de la intimidación. Es decir, quien se oponía era silenciado. El país seguía creciendo y los trabajadores seguían enfrentando jornadas largas de trabajo, los salarios bajísimos y condiciones duras que harían que este descontento de la gente empiece a crecer cada vez más. Entonces llegaremos al año de 1906 a lo que fue la huelga de Cananea. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. En Sonora, varios mineros protestarían por los temas de desigualdad y obviamente las condiciones de trabajo, y el gobierno respondería con fuerza. Otra vez no aprendemos de la historia. Y aunque tenía el apoyo extranjero, la protesta fue reprimida y aumentó el descontento a niveles gigantescos, que siguió el siguiente año de 1907, ahora con la huelga de Río Blanco en Veracruz. ¿Cuál fue la respuesta? Básicamente lo mismo. Estamos hablando de disparos, de desvividos y de un control inmediato de la situación. A lo Díaz. ¿Cuál es el mensaje que mandaba este régimen del porfiriato? Se preguntaron ustedes. Pues que el orden se mantiene, que no hay consenso y que hay pura imposición. Esto haría que este México comenzara a dividirse. Estamos hablando de las élites beneficiadas y obviamente de la mayoría inconforme. El equilibrio que había logrado este Díaz empieza a generar una tensión que se acumularía cada vez más. Y el problema ya no es un tema económico. Estamos hablando que ya hay un tema político y social porque la gente ya no quería mejores condiciones. La gente quería un cambio. Entonces esto nos llevaría al año de 1908 con un suceso que cambiaría la historia de este país por siempre. Estamos hablando de nada más y nada menos que de una entrevista. Volvemos al control de la narrativa. Esta entrevista la haría James Creelman precisamente a Porfirio Díaz, donde diría algo completamente inesperado. ¿Qué fue lo que dijo? Que México ya está listo para la democracia y que ya no buscaría reelegirse. Esto haría que por primera vez en décadas la oposición se organice y diga, es nuestro momento. ¿Y quién estaba en esta oposición? Se preguntan ustedes, un personaje de la historia llamado Francisco I. Madero. Pero cuando este Francisco I. Madero comenzaría a agarrar muchísima fuerza en este país, Porfirio Díaz cambiaría de opinión y diría, siempre no. ¿Qué más haría aparte de esto? Encarcelaría a Francisco I. Madero, controlaría de nuevo las elecciones y sería declarado ganador. Otra vez, ¿nos suena familiar? Es el mismo patrón de siempre en casi todos los países. Así que esto nos llevaría al año de 1910. Estamos hablando del año de la Revolución Mexicana. Madero escapa y hace un llamado a levantarse en contra de este Porfirio Díaz. Y así estamos hablando ahora de levantamientos armados, de la pérdida de control precisamente por este Porfirio Díaz y de una presión nacional sin precedentes. Bueno, solamente el de la independencia. El poder de Porfirio Díaz comienza a colapsar y meses después del conflicto, Porfirio Díaz renunciaría a la presidencia de este país. Así terminarían más de 30 años de gobierno, obviamente con sus claroscuros, que a la fecha sigue generando muchísimo debate entre lo que fue correcto y en lo que fue incorrecto. La realidad es que definitivamente terminó no como empezó. El discurso había cambiado completamente, podemos decir que 180 grados, y como cualquier presidente que logra lo suficiente para convertirse en un villano, no podía sobrevivir en este país, por lo que fue autoexiliado
a Francia. Justo en este país viviría sus últimos años, lejos del país que gobernó, hasta que terminaría por dejar este mundo e incluso dejar sus restos en ese mismo país. Con la salida de Porfirio Díaz de México, se termina lo que fue el porfiriato. Y México no entraría en una época de estabilidad, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Entraría en una etapa súper violenta, pero en un país que había tenido muchísimo crecimiento, modernización e infraestructura para incluso sostener los siguientes años de violencia que fueron terribles. Aunque también nos dejaría un pequeño legado de desigualdad, represión y una revolución. Porfirio Díaz le dio orden a este país, pero también creó un sistema que no supo cuándo soltar. Y si algo nos enseña la historia, es que el problema no siempre es llegar al poder. El problema es saber cuándo soltar.